Hola, bienvenidos a una nueva charla del Congreso Internacional Academia Calla y hoy vamos a dar una charla juntas con Alma desde España, un tema que nos apasiona a las dos, que es el PNL y hipnosis. Ambas trabajamos esta herramienta, nos encanta trabajar esta herramienta. No nos conocimos por esta herramienta, nos conocimos por otra herramienta también que nos fascina a las dos, como lo de Marsella, pero nos pegamos más cuando dijimos, hacemos PNL las dos o no, Alma. Sí, total. De hecho, ya vamos camino a un año ya con la academia y de las pioneras en entrar en esta comunidad, en esta familia. Hola. Ahí lo tenemos a nuestro colega de Salud y estamos muy contentos porque es un tema que a nosotros nos fascina muchísimo, qué es lo que podemos trabajar con la PNL y con la hipnosis. Y sobre todo, yo lo que digo que la hipnosis no es la que nos muestran en las películas, no es la que nos muestran en las series, ni siquiera la que nos muestra por ahí en los dibujitos animados que viene con el péndulo, con el relojito así, y ya te dormís y ya está. Sí, de hecho, hoy vamos a desmitificar muchos mitos, tanto sobre la PNL, pero un poco qué es, porque hay muchas personas que no lo conocen. De hecho, a mí me llegó de pura casualidad o causalidad, porque el universo sí lo quiso y me vino verdaderamente muy bien para mi desarrollo personal, para mi desarrollo espiritual, para conocerme, reconocerme nuevamente y para poder darme cuenta de que había ciertas heridas que estaban escondidas, que estaban guardadas dentro de mi alma y que yo no sabía que todavía estaban ahí presentes. Pero Sí, quizás la sí, verdad que antes de sí. empezar, ajá. Sí, yo sí, la verdad que sí. Aparte, a mí en particular la PNL me redireccionó muchísimo todos los temas conductuales y el autoconocimiento es maravilloso. Sí, Maravilloso lo que puede hacer la PNL con el autoconocimiento personal. sí, es tremendo. Bueno, primero que todo me gustaría presentarme con aquellas personas que no me conocen, que no me hayan visto por las redes. Soy Alma, terapeuta holística complementaria, especializada en programación neurolingüística e hipnoterapia, y también toco mucho el tema del tarot, de los oráculos y de la canalización, y también un poquito de interpretación de sueños. Ahí, combo fuerte, Alma, combo fuerte. Pero vamos a hablar qué es de la PNL, porque Ujú. hoy en día la vemos en todos lados, qué es la PNL, por qué es importante la PNL y desde tu experiencia, Alma, contanos cómo llegaste a la PNL. Fue verdaderamente el universo que me abrió una luz. Yo estaba viendo un directo a través de Instagram en el que estaban tres personas conversando, tema de el desarrollo personal, autoconocimiento, autodescubrimiento. Llevo, desde que empecé en el mundo de lo holístico, de lo espiritual, empecé también a mirar de manera personal el tema de autodescubrimiento, leer mucho, la famosa búsqueda del propósito, etc, etc. Y de repente veo un directo en el que una de las personas que estaba hablando me llamó poderosamente la atención y me quedé escuchando el directo y yo lancé una pregunta al aire. Y creo que esa pregunta fue algo así como, ¿cómo yo puedo saber si tengo todavía un trauma o si alguna situación que yo he vivido se sigue manifestando como un trauma?
Y me dijeron, bueno, pues puedes hablar directamente con esta persona porque la hace PNL, no sé qué. Y yo, pues interesante. Y empecé a seguirle a través de mis redes sociales. Y vi que esa persona iba a hacer una charla aquí en la ciudad donde yo vivo. Y dije, wow, esto definitivamente es una señal. Y me fui. Era un evento, estuvimos como 75 personas, fueron 2 días. Me aseguré de poder asistir esos 2 días y esos 2 días, los 2 días me los pasé llorando. Empezaron a desbloquearse un montón de emociones, pensamientos, sentimientos, recuerdos. Y me acuerdo que él me dijo, estoy observando y veo que estás muy sensible. De hecho, yo fui sola y me dijo, si quieres contar tu historia, puedes subir tu momento al escenario, puedes hablar. Y le dije, sinceramente, yo no me siento preparada para contar mi historia, y menos delante de tanta gente. Poquito tiempo después me entero de que él enseña PNL, me pongo a buscar por internet, ¿qué es la PNL? Y la PNL al final es programación neurolingüística. Lo que hacemos es reprogramar todo nuestro sistema de creencias arraigado en nuestra mente subconsciente desde el momento en el que nosotros nos estamos gestando. Exacto, Y exacto. Y pues, en mi caso, la PNL vino después de estudiar cirugía astral, después de hacer mi capacitación de cirugía astral. También fue por un congreso, una reunión, que había muchas cosas mentales, terapias mentales. Bueno, me gustaba mucho la hipnosis. Fui por hipnosis, en realidad no fui por PNL, pero me terminé enganchando cuando ver esa reprogramación de las creencias y los patrones y por qué siempre nosotros repetimos el mismo patrón. ¿Qué nos quiere decir nuestra evolución en lo que es repetir siempre lo mismo? ¿Por qué yo siempre repito lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Y no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender. Ahí hay mucho bloqueo y lo que hace la PNL es, como bien dice Alma, reprogramar e ir a lo que hay que ir. Y muchas veces, como decimos con Alma y compartimos esta visión, no es muy lindo lo que se ve. no, porque al final lo que hacemos es acceder a la raíz, porque nuestra mente consciente nos puede traer ciertos recuerdos. De manera consciente yo puedo recordar situaciones de mi infancia, y de hecho yo tengo un recuerdo bastante vívido tenía yo 3 años y viví una experiencia que lo miras desde una perspectiva como tu adulto y dices, vale, sí, es una situación que viví cuando era pequeñita, cuando era niña, y ahí está nomás, es un recuerdo. Pero en el momento en el que a mí me hacen entrar en un trance y yo vuelvo a revivir como una niña esa situación que yo viví en ese momento, me doy cuenta en ese momento de que eso es una herida y que en la parte más profunda de mi ser todavía me duele. Y me he pasado más de 30 años pensando que solamente es un recuerdo y resulta que es una herida de la infancia. Y yo no lo sabía. Me vine a dar cuenta en uno de los ejercicios que hicimos, en uno de los trances, que fue tan profundo, que tuvieron que venir 3 personas a sacarme del trance porque no salía. Y cuando me desperté, o sea, me pasé una semana entera sin poder dormir. Es algo que, Sí, que nosotras siempre decimos y desmitificamos mucho porque
trabajar con la mente subconsciente, al final es traer de vuelta nuevamente nuestras heridas, nuestros traumas con T mayúscula, traumas con T minúscula, conflictos del pasado, conflictos del presente, conflictos incluso que podemos tener de cara a futuro y que ni siquiera sabemos. Depresión, ansiedad, conflictos familiares, conflictos con la pareja, conflictos con el entorno, con el trabajo, y que a lo mejor nosotros ni siquiera somos conscientes de ello porque nos acostumbramos a vivir con ellos. Es como tener algo que te está pulsando todo el rato. Llega un momento que ya te acostumbras a que te esté pulsando, pero en el momento en el que lo haces consciente, en el momento en el que lo ves y lo abres, wow, te das cuenta de que hay mucho, y que a lo mejor eso que te estaba pulsando era un clavo que llevaba contigo de años atrás o incluso de probablemente vidas pasadas. Sí, totalmente. Y aparte bueno, a mí, yo con PNL trabajé muchísimo mi infancia y mi adolescencia, esas dos etapas que son cruciales. Uno cree que la adultez, la infancia y la adolescencia son etapas muy cruciales en la vida de nosotros, nos preparan para lo que es el mundo del adulto, que también tiene sus cosas, pero las emociones empiezan desde la niñez y pasando por la adolescencia también. Creo que las etapas que todo el mundo dice, ay, me pasó esto en la niñez o me pasó esto en la adolescencia. Cuando yo empecé PNL y vi mi infancia y mi adolescencia, era, por favor, era no querer salir. Realmente me pasé todo, creo que 3 o 4 días muy angustiada, con mucha angustia, porque era obviamente revivir traumas o situaciones que uno tapa, porque la PNL te enseña esto. Hacemos los seres humanos una autodefensa personal para tapar y no ver la realidad, que esa, vamos a poner la palabra real, que esta es la realidad que vivimos. Y muchas veces lo que hacemos con PNL es, mira, te mostramos la realidad, esta es la realidad, Uh-huh. hay muchas realidades, pero esta es tu realidad. Vos la podés aceptar, no la podés aceptar, ya forma parte de uno si aceptás o no la realidad. A mí me costó muchísimo aceptar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y renegué mucho. Me acuerdo que uno de mis mentores me decía, no reniegues, deja llevar, pero era como que yo luchaba para no ver eso, y muchas personas no dicen eso. No, no pasó eso. El no pasó eso. Yo ya estoy reprogramando mi cerebro a decir que no existió y cuando en realidad sí existió. Exacto. Algo que me gustó muchísimo, que fue, yo creo que el detonante que hizo que, que yo me decantara más todavía por la PNL o que me metiera mucho más de lleno en esto, es precisamente uno, que mapa no es territorio Mm. y sobre todo que una persona que te va a trabajar a través de PNL jamás va a cuestionar nada de lo que te cuente. Porque si para ti un vaso transparente es blanco, para ti es blanco, es tu realidad y nadie te lo puede hacer cambiar. Porque lo que hacemos en PNL es que tú hagas consciente de manera natural que ese vaso no es de color blanco, sino que quizás puede llegar a ser de color transparente y lo puedas mirar desde otro ángulo y que lo puedas observar desde otra perspectiva. Y que cuando tú tienes un conflicto con algo, con alguien, porque incluso puedes hablar con partes de tu cuerpo con las que tienes algún conflicto, tú puedas entender cuál es la raíz del problema para poder trabajar en él. Y es Sí, algo sí.
muy bonito, pero también es algo que lleva un proceso, que lleva un tiempo, que lleva una dedicación y que evidentemente no es fácil. Y que hay No, muchas personas que incluso le tienen miedo porque el hecho de hablar del subconsciente, de volver a revivir situaciones del pasado que han sido dolorosas o incluso de entrar en la hipnosis, ya pueden llegar a pensar que lo que hacemos es manipular o que cuando estás en hipnosis estás completamente obnubilado y no sabes nada, no ves nada, que estás completamente dormido, cuando estás casi más consciente que cuando estás consciente, porque un sí, no. problema o un conflicto, para hacerlo consciente, primero tenemos que desbloquearlo del inconsciente, hacer el inconsciente consciente para poder trabajar en él y para poder elevarnos y subirnos hasta ese siguiente nivel. Sí. Y no es que, bueno, eso está bueno, eso que te dijiste, trajiste de la manipulación de muchas personas, tanto con el pene, con la PNL como con la hipnosis. Es uno de los grandes Sí, mitos que tenemos los que trabajamos con esta técnica, que estamos manipulando la realidad o estamos manipulando para que la persona decida ciertas situaciones o ciertas cosas que tenga que hacer de su vida a partir de las sesiones que se dan. Ya vamos a ir con la hipnosis porque hay muchos mitos de la hipnosis, pero no se puede manipular eso. Navegar el inconsciente que se navega, que lo que estamos trabajando con la PNL, es reestructurar toda una situación. Y muchas veces lo primero que vienen las personas es porque están con ansiedad o están con estrés y no saben manejarlo. Y si nosotros que hacemos PNL con esto del mapa no es territorio, tenemos que ir mucho más allá, profundo de por qué estás con ansiedad y se empiezan a mostrar los verdaderos. Yo digo cuando se empieza a mostrar las verdaderas caras, porque eh, uno puede decirnos a nosotros tengo ansiedad, pero la ansiedad puede derivar de un montón de cosas. Y por sí, eso sí. estamos con estos mensajes con Alma ya desde hace un año más o menos estamos con el mismo mensaje y creo que no nos vamos a cansar de decir lo que no se puede diagnosticar porque un día aparezco y nos dicen a nosotros tengo ansiedad y si no está bien diagnosticado, no está bien, o agarramos un test por internet o vemos en las redes sociales cuáles son los síntomas de la ansiedad y ay, tengo este síntoma y soy ansioso o ansiosa, no va a ser así, no es así, es mucho más profundo y navegar las aguas. A mí me encanta trabajar ese inconsciente y ver qué hay en el fondo, Sí. fondo, fondo, y ahí es cuando la persona se da cuenta realmente dónde está ahí parado. Sí, porque además es que vamos tanto en piloto automático que es que no somos conscientes ni siquiera ni de lo que hacemos, ni de lo que decimos. Y a mí me hace mucha gracia porque, bueno, yo utilizo la PNL en mi día a día de normal con cualquier persona, a veces estoy hablando con amigos o con personas que estoy conociendo, lo que sea, y empiezo con ciertas preguntitas. ¿Y a qué te refieres específicamente? Y es como, wow, ¿sabes qué? No lo sé. Y digo, pues piensa, indaga, investiga, adéntrate. ¿Qué es lo que piensas específicamente de esto? ¿O qué es lo que estás sintiendo específicamente en este momento? ¿O qué te hace sentir específicamente esa situación? Porque es importante que nosotros entendamos y sepamos también cuáles son esas emociones que van quedando dentro de nosotros, porque a veces las escondemos tanto porque nos hemos acostumbrado o porque nos han enseñado a reprimir nuestras emociones, nuestros sentimientos, que ni siquiera somos capaces de a lo mejor expresarnos frente a nuestra pareja, frente a nuestros amigos, y eso genera conflictos en nosotros.
tanto a nivel personal como a nivel colectivo y tanto en presente como en futuro. Imagínate que tú eres una persona que le da muchísima vergüenza hablar con alguien y se te presenta una oportunidad única para hacer una entrevista, a lo mejor para el trabajo de tu vida, y tú por el hecho de no trabajar en cómo tú verbalizar o en cómo tú comunicarte con alguien, pierdes la oportunidad de tu vida. Todo eso se puede trabajar a través de técnicas, a través de ejercicios, a través de PNL. Podemos mirar dentro de la hipnosis en qué momentos de tu vida específicamente quizás te bloquearon el hablar, te dijeron no hables, porque cuántas veces nos ocurre que a lo mejor de pequeños queríamos verbalizar o queríamos expresar y nos decían cállate, o tú no hables, o cuando hablan los mayores los niños no hablan, y eso al final genera una represión, y también de mayores, porque no todas las heridas vienen de la infancia, si bien muchas de ellas vienen de la infancia, de cuando nosotros nos estábamos gestando, todo lo que haya vivido nuestra madre mientras estábamos nosotros dentro de su vientre, lógicamente nosotros lo percibimos. Pero también hay situaciones, y de hecho yo soy el claro ejemplo de que viví un trauma con 25 años. O sea, que ya de niña no tenía nada. Y que se me vino a desbloquear 7 años después. Y me lo vino a desbloquear mi coach. Y no se anduvo con chiquitas, él fue directo. Fue como, me pilló en un momento que estaba medio en trance, que acabamos de terminar un ejercicio súper fuerte, y él se quedó con un detalle que comenté y fue directo. Y me lo sacó y dije, wow. Y lo pasas mal durante un rato, porque lo pasé súper fatal, porque fue revivirlo y pasé muchísimo miedo. Me sentí completamente aislada del mundo, o sea, yo estaba tirada en el suelo llorando, pero ya cuando volví en mí, dije, wow, sabes que yo no sabía que esta herida era tan profunda. Yo sabía que tenía un conflicto, pero no sabía que ese conflicto era un trauma con T mayúsculas y que me estaba bloqueando muchas situaciones en mi vida. No, sí, aparte, eh, realmente hay ciertas cosas que son muy traumáticas y que también cuando uno, yo digo que la edad muy, que por ahí la gente no le da mucha importancia entre los 18 y los 20 años, que ya sos adulto entre los 18 y los 20, que bueno, mucha gente sale, bueno, acá en Argentina salimos de la secundaria más o menos entre los 18 años más o menos, y viene toda esa presión social. Imagínense una presión social a tu alrededor que te diga, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer luego esto y luego esto y luego esto y ponerte todas metas. Y cuando llegues a tal edad ya tendrías que haber cumplido todas estas metas. Vos te das cuenta que a lo largo que vas caminando meta por meta, vos decís, pero no voy a llegar. O mucha gente se empieza a frustrar porque ve la edad, el reloj biológico sigue corriendo para nosotros, para los seres humanos, y te dicen, pero no llegué a la meta que mis padres o mis profesores o la gente que llevó a cabo mi educación me mostró que tenía que llegar, que yo a esta edad tenía que estar, por ejemplo, acá en Argentina se lo ve mucho con la gente que toma carreras universitarias, carreras terciarias, que esa presión de vos en 5 años, en 4 años ya tenés que estar recibido. Si no estás recibido, como que fracasaste. Y te lo dicen. Y te lo dicen. A veces te lo dicen literalmente y a veces con pequeñas expresiones. Por eso lo que tiene la PNL, esto de ver la gestualidad. No es solamente el hablar, no es solamente que las personas hablen, sino en la PNL nos enseñan que la gestualidad también dice muchas cosas en la comunicación. No es que, bueno,
me lo dijo y a mí me hizo mal. Por ahí alguna actitud, alguna gestualidad, ya te está indicando que esa persona piensa eso, pero tal vez no lo dice, no es verbal, pero que lo dice, lo dice. Los mensajes de doble vínculo, que también se trabajan mucho. Y fíjate, es que es increíble también el poder de las palabras que te digan. Es que si no llegas a lo que la sociedad ha estipulado, Dios sabe dónde, cuándo, porque todavía estoy por ver un contrato que de vida, de que tu Dios o que el universo o que tu supraconciencia te diga, a los tantos años tienes que tener tu carrera, a los tantos años tienes que casarte, a los tantos años tienes que tener hijos y la hipoteca, el trabajo fijo, el perro y los hijos. O sea, a ver, aquí se nos abre un mundo de posibilidades donde dices y te planteas, ¿para qué yo tengo que seguir los patrones? ¿En qué momento me estoy dando cuenta de que estoy haciendo o de que estoy viviendo una vida que no me corresponde o que yo no quiero solo por seguir un patrón establecido, solo porque la sociedad me lo dice, solo porque a lo mejor es que mi padre quiso que yo me dedicara a la medicina, pero yo a lo mejor no me veo ni sacando sangre a una persona y poder darte cuenta de que tu vida la tienes tú y la tienes que hacer tú y tienes que ver todas las opciones que tienes y abrir tu mente, abrir tus ojos. A mí, wow, es que me ayudó muchísimo desde la primera semana que hicimos un ejercicio súper importante, que era el test back, para ver si somos personas más visuales, más kinestésicas o más auditivas. Y nos dijeron, durante toda una semana tenéis que mirar y observar vuestro alrededor, observar a las personas y determinar en función de cómo los veáis, si son más visuales, más kinestésicos o más auditivos. Solamente por el hecho de hacer ese ejercicio, que fue de los primeros que hicimos, yo ya empecé a ir por la vida observando muchísimo más y abriendo muchísimo más mi campo visual y escuchando las conversaciones y no por chisme o por estar ahí parando la oreja a ver qué es lo que está diciendo este o aquel, sino darte cuenta de que muchas veces las personas, las frases que dicen o lo que dicen son como robotizadas. Y yo me paro a pensar, ¿verdaderamente esta persona es consciente de lo que está diciendo y del impacto que pueden tener incluso sus palabras a la persona que está recibiendo el mensaje? Sí, sí, es tal cual, es tal cual. Y bueno, una de las cosas que también trabajamos con Alma es la hipnosis. Ambas dos nos gusta trabajar eso muchísimo, muchísimo. Eh, y vamos a desmitificar, no es que acá vienen a, por ejemplo, una de las cosas que siempre dicen es, bueno, va a una sesión de hipnosis y ya enseguida la persona empieza, ya cae hipnótica, ya se relajó, ya está, ya empezó el trabajo. No, hay que, nos lleva un proceso, porque primero tenemos que saber si la persona va a caer en el método de la hipnosis para poder trabajar la hipnosis. Porque a veces no es que nos ponemos, ya lo hipnoticé, ya está, y todas esas cosas que se dicen. Y no es como las pelis, como siempre decimos con el no es como las pelis, realmente se trabaja de otra forma la hipnosis. Sí, completamente. Lo primero, la persona a la que se va a exponer a una hipnosis, primero te tiene que dar su beneplácito de qué le vas a inducir o le vas a ayudar a que vaya a un trance, porque en verdad la persona que hipnotiza solamente lo que hace es una ayuda, nada más.
Lo que hace es aportarle ciertas pequeñas herramientas en ciertos puntos específicos, pero al final la persona que es hipnotizada, el trabajo prácticamente lo va haciendo ella, poquito a poco. Y si bien es cierto que no todo el mundo entra en trance, no todo el mundo entra de la misma manera, no todo el mundo entra de manera profunda. De hecho, yo, por ejemplo, soy una persona que depende de quién me induzca o entro en 5 segundos o no entro. No tengo un punto medio. Porque me pasó con una compañera que teníamos, que ella fumaba, y claro, yo estaba constantemente oliendo el tabaco y solamente del olor que me estaba otorgando, imposible. Digo, es que no me concentro. No, no me concentro y no entro. Y fue imposible. En cambio, con otra compañera, buf, de lleno, de lleno. Y Sí. aparte que tampoco manipulamos realidades. No, y aparte no siempre son lo mismo. Yo, por ejemplo, si yo no entro dentro de los 5 o 6, no entro. Eh, y realmente me cuesta muchísimo, me ha pasado varias veces, me han querido hacerlo porque yo quería realmente, también esto es importante, el consentimiento, no es que nosotros vamos, hipnotizamos a la gente por la calle, hacemos todas esas cosas, esto es consentimiento total. Me costó muchísimo, una vez me quisieron hacer y la verdad que el ruido de afuera, o sea, la ventana estaba abierta, había un montón de ruido afuera, ya no me podía concentrar y ya no. Y otras veces lo he podido hacer y, y hay un método también de hipnosis que es la indagación. Es hacer 3 o 4 preguntas exactas y poder entrar solamente ahí y ver la respuesta de la persona. Que no piensa tan rápido, porque es lo primero que se le ocurre al inconsciente y el inconsciente es lo primero que va a responder. Y solito, es como yo digo, ahí es cuando solito viene, sé como Sí. como decimos acá, la escupidera, hacer una cosa así, nos vamos viendo. Y hay un proceso, no es que nosotros podemos tener mucho tiempo una persona en hipnosis, ni la sesión va a ser tan larga, porque mucha gente dice, ay, me van a tener 2 horas, 1 hora, ¿cuánto tiempo? No es tan así tampoco. ¿No? Imposible. De hecho, nosotros entramos en trance todos los días. Justo antes de dormir, nosotros entramos en un momento en el que estamos completamente en trance. Por eso que es tan importante nosotros cuando vamos a dormir o personas que les cuesta dormir, dormir con cierta frecuencia para que en el momento en el que el subconsciente esté más receptivo, puedas entrar y puedas relajarte y puedas dormir de manera más placentera. También cuando recién nos despertamos, estamos en un momento en el que estamos en trance. No estamos ni aquí ni allí, es como estamos todavía medio dormiditos. También cuando vamos por la calle, a mí me pasa en muchas ocasiones, sobre todo cuando voy con frecuencias escuchando relajada y voy caminando tranquilamente con mi perrita y literal entro en trance y me estoy a lo mejor 5 minutos en trance, pero estoy despierta, o sea, no me choco con árboles, no me choco con personas, no me atropellan los carros, nada, pero estoy simplemente en esos momentos de trance de relajación. Y a pesar de que en un momento en el que tú estás en un trance y estás reviviendo a lo mejor una situación conflictiva, una situación complicada o algo que has vivido, algo que sientes por dentro, aunque parezca una locura, es una sensación de paz. Es que es la sensación del Sí. no nada, porque eres tú con tu situación y ya, y no existe nada alrededor. A pesar de que digas, wow, es que volver a revivir una situación dolorosa, qué feo, pero es una sensación que es que hay que vivirla
para darse cuenta de hasta qué punto, qué tan poderoso es la mente humana, realmente. Sí, sí, sí. A Y mí me pasó evidentemente, una cosa así ahí. El, el, el domingo había ido a comprar carne acá cerca de mi casa y me puse en estado de trance, no me di cuenta. Tenía el vuelto de la compra en mi mano y era como que mi mente ya estaba y como que estaba en otro lado, como hacemos nosotros, en otro lado, pero realmente era porque a veces la mente necesita un descanso. Normalmente cuando dormimos sí, tenemos que descansar la mente. Y si no lo consigue de esa forma, lo va a conseguir yéndote de trance. Pero por algún lado la mente va a descansar. exactamente. Al final, lo que nosotros no hacemos conscientes o lo que nosotros no trabajamos, tarde o temprano lo vamos a vivir y va a salir. Cuando nosotros no trabajamos nuestras heridas emocionales, al final se van a venir presentando en patologías, en aquello que conocemos como enfermedades, porque el cuerpo termina gritando lo que tú no quieres observar o lo que tú no quieres trabajar. Y evidentemente también el hecho de trabajar a través de trances, a través de trabajar con la PNL, de trabajar con el subconsciente, también tiene sus efectos. Y dentro de todos esos efectos que nosotros podemos sentir, que podemos observar y que podemos vivir después de una primera sesión, una segunda sesión, puede ser sueños muy controvertidos, podemos tener pesadillas, podemos tener insomnio, podemos tener dolores de cabeza, podemos tener vómitos, podemos tener diarreas también, podemos tener dolor de articular, dolor muscular, un tipo de dolor físico, temporal, o sentir incluso algunos de nuestros puntos energéticos, los famosos chakras, que se mueven o que sentimos cierto dolor. De hecho, la semana pasada que estuve en una sesión personal con una chica, después de que terminamos la sesión, estuvimos una hora y media, no estuvimos una hora y media en trance, pero estuvimos una hora y media conversando, buscando, sacando información. Al final, cuando finalicé, le saqué un par de cartas del oráculo como para finalizar. La chica me dijo en un momento, me tengo que ir un momento, fue, supongo que al baño, regresó blanca, pálida, y me dijo, Alma, tengo que cortar porque no me siento bien. Y dije, ok, ya está, no pasa nada. Yo lo que hago es que cuando trabajo de manera personal, hacemos una sesión semanal y durante la semana hago un seguimiento. Al día siguiente escribo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Me dijo bien, pero estoy cansada, dolor de cabeza y he soñado mucho. Digo, vale, ok, no pasa nada, todo esto es normal, forma parte de, porque también a través de los sueños, que son esos mensajes del subconsciente, te pueden llegar incluso recuerdos de cosas que tu mente consciente lo tiene tan bloqueado que se te puede manifestar a través de los sueños. Sí, es así. Dentro de la sesión está bueno tener un seguimiento Ujú. de todo esto. A mí me pasó, la semana pasada empecé a hacer cirugía astral y después tuve una chica que le hice hipnosis y ella misma me dijo, estoy descompuesta, no sé qué me pasa. Se puso muy mal, se descompuso, como que se le bajó la presión, pero al otro Ujú. día, obviamente le mandó un mensaje para ver cómo estaba el otro día,
me dijo que estaba muchísimo mejor, pero si el cuerpo empieza a manifestar lo que adentro, nosotros no podemos decir, el cuerpo físico siempre va a manifestar lo que uno no puede decir, y en sí ese es el trabajo. Por eso las enfermedades psicosomáticas son reales, no es que es alguien, no es que es una frase que los terapeutas decimos, hay enfermedades psicosomáticas y las experimentamos, y si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven la raíz de algún conflicto que viene hace años y no pueden salir, seguramente que el inconsciente está ahí dando vuelta, sin parar, y lo mismo que muchas personas que son adictas a distintas sustancias, o no sé, las drogas, el alcohol, el tabaco, son situaciones que están ahí, y muchas personas te dicen, no puedo salir, pero ahí está el inconsciente también dando vuelta en sí, y hay muchas formas de trabajar esto, muchas formas. Lo único que nosotros como con Alma siempre decimos que hay que dar un paso, hay que dar una decisión. Tal vez vos piensas que no es el momento, que no es la forma, o que no hay un momento, o eso es. En algún Es que momento, nunca va a llegar el momento indicado. sí, ese mensaje que siempre se dice, no, hay que esperar el momento. Es que no va a llegar. No va a llegar. No, el momento está ahí Siempre todos los días. vas a tener algo. Claro, es que siempre va a Todos los pasar días. algo. Sí. Sí, es muy gracioso Aparte eso cuando te dicen el momento. No, el momento me va a dar risa. Estoy esperando el momento. Y no sé cuál será el momento. Digo yo, es que no sé, no te va a llegar una iluminación y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ahora sí. No, sí, aparte de Pero eso, el miedo forma parte también. sí. Sí, el miedo y la incertidumbre, y después de la incertidumbre y el Sí, miedo, la desesperación. Mucha gente entra en estado sí, de ay, no. desesperación porque no puedo controlar lo que me está pasando, y también el autoconocimiento de esto es una cosa que voy a decir en un masterclass. Ahora que tenemos a las 4 de la tarde, va a haber una super masterclass de todo esto. No es que uno puede autocontrolarse, porque si uno piensa que puede controlar todas las situaciones de la vida, es como que no está en el libro. Yo digo, no está ahí, no está en el manual. Nosotros los seres humanos no nos dijeron que hay que controlar todo. Y en la PNL lo vemos mucho. Hay mucha gente que entra como un estado de paranoia y desesperación porque no puede controlar la situación. Y sobre todo mucho el miedo. Pero yo entré con muchísimo miedo. O sea, yo cuando me metí, cuando vi lo de que es el subconsciente, la hipnosis, entré con un pánico tremendo. En primera instancia, por lo que me fuera a salir a mí, y en segunda instancia, ese miedo a cuando trabajas con otras personas. Y algo que nos dijo mi coach, que me acuerdo y se me quedó súper tatuado en mi psique, fue, no os preocupéis, porque no vais a dejar a las personas peor de lo que ya están. Es imposible. Es que o se quedan igual o van a ver una mejora, por muy pequeña que sea. Pero peor no los vais a dejar. Y la verdad, fue un alivio, ¿eh? En un alivio eso, Me lo sí, la verdad anclé. que sí. Bueno, algo que nos dijeron antes, con todo lo que tenemos hoy en día, realmente lo que estamos, a nivel mental, lo que estamos trabajando es una cosa impresionante, pero también tiene que ver con el cambio social y todos los cambios que estamos viviendo hoy en día, que eso también nos lleva a pensar todo esto. Y por eso con Alma siempre decimos, podemos decir,
No hay un momento, no hay un día que nos prenda la lamparita y decimos, bueno, se terminó, empezamos otra cosa. No, es un momento que hay que decidirlo y ver qué nos pasa. No, y tampoco lo Y podemos controlar. es un proceso y es un trabajo diario. De hecho, algo que estaba conversando con una de mis alumnas ahora con el curso del tarot es que desde que empecé a meterme en todo esto, cada día es un aprendizaje nuevo, cada día son más cosas, cada día nos damos cuenta de que hay mucho más y que incluso nosotros los que nos dedicamos a terapias necesitamos tener a nuestro terapeuta también, porque nosotros también, indistintamente de que tengamos las herramientas, hay veces que con uno mismo no le atinamos. Yo, por ejemplo, no me leo el tarot a mí misma, yo busco a alguien que me lo lea. Y si tengo ya a lo mejor un conflicto demasiado profundo, llamo a mi terapeuta que anda por ahí, manifiéstate, escribe. Acá Y viene tenemos y a uno en llego. nuestra casa. Ahí lo tenemos SOS. ahí. SOS, terapeutas. No, es re importante Ahí eso estoy que al decís. mío. Es re importante eso que decimos. Mucha gente cree que porque nosotros los terapeutas tenemos estas herramientas, ya sea la PNL y la hipnosis, hay un montón de herramientas, es como que, bueno, ya están del otro lado, ya está, ya solucionaron sus vidas, ya reconectaron con sus cosas y ya está. Y erróneamente, no, nosotros también vamos a terapeutas, nos analizamos también, somos Claro, seres humanos. totalmente. Si estuviéramos iluminados, te puedo asegurar que no estaríamos en esta dimensión. Estaríamos por ahí en No, la séptima, en la octava, con los ángeles, o Dios sabe dónde. Pero aquí no estaríamos, porque tenemos que vivir la experiencia humana, y parte de la experiencia humana, bajo mi prisma, es precisamente nosotros poder trabajarnos a nosotros mismos previamente para luego poder ayudar a otras personas a transitar o a caminar o a llegar a esos lugares donde cada uno quiera, porque cada uno tiene sus propias metas, así mismo como cada uno tiene su propia historia de vida y todas las historias son, por sobre todo, bienvenidas. exacto. Y con esto que estamos hablando con Alma, vamos a decirle que próximamente, todavía no tenemos fecha, ya va a llegar la fecha, vamos a tener una experiencia 3.0. Ahí vamos a hablar un montón de cosas de esto de PNL, de hipnosis, de toda la mente. Ya vamos a poner fecha, todavía no tenemos fecha. Para los que ya están preguntando, no hay fecha todavía. Ya se van a enterar por las redes de Alba o por las redes del centro. Pero bueno, ahí estamos prontito a esta amplitud de mentes. Vamos a hacer las Sí, mentes. Trabajar con mente. va A a ser mí me algo escapa. fuerte. Sí, sí. Es un proyecto que estamos trabajando, que estamos todavía toqueteando, estamos todavía armando y va a ser una experiencia que vamos a lanzar. Sabemos que en 2026, porque va a ser el Sabemos que año es el de año. Sabemos el año, pero no 2026 sabemos el viene momento fuerte. de cada uno. Exacto, Sabemos el año, porque pero todavía hay que no sabemos. trabajarlo. No sabemos el mes, pero bueno, sabemos el año que viene. También, bueno, a toda la gente de España que le tengo un cariño tan grande. Nosotros desde acá de Argentina queremos muchísimo a esa comunidad española, que en el 2026 van a tener nuestra sede. En enero 2026 vamos a tener una sede de academia allá en España. Así que todo ahí la comunidad van a ver todo un revuelo ahí de cosas con esta experiencia 3.0 que estamos armando. De a poquito, de a poquito, de a poquito, pero vamos a ir armando de a poquito. Acá dice Cintia, sí, los necesitamos, gracias por atendernos. Y
Sí, ya falta poquito, Sí, van a ver que... A nosotros dijimos, hacemos un congreso nuevo en septiembre y lo dijimos, ay, faltan 6 meses, no falta tanto y hoy estamos acá. Así pasó. Volando y nos nosotros ya pasó. estamos con la meta en 2026. Ya estamos armando 2026, imagínense que tan rápido pasa el tiempo. Pero bueno, Total. muy, muy contento con todo esto. Agradecerte, Alma, por sumarte a este congreso. Y va a estar hermoso el día de hoy, así que sigan ahí prendidos, que seguimos hoy y Sí. toda esta semanita. 1 millón de gracias, gracias a las personas que nos hayan visto, a quienes formen parte de este congreso y sobre todo gracias a ti, Maru, por crear, por todo el trabajo que hay detrás, porque es una locura todo lo que hay detrás de todo esto y organizar con todos horarios que estamos cada uno en una punta del mundo es brutal. Así que 1 millón de Sí, gracias y a seguir con las no, charlas que vienen charlas muy, muy interesantes. exacto. Ahora en unos minutitos va a venir la parte de astrología con Ana, que va a traer todos los temas astrológicos a las 4 de la tarde hora argentina, masterclass de despertar espiritual, y cerramos con el señor que está acá escribiendo con sus bracitos así, cierra Sarquiel hoy también con parte de anestesia ahí, así que ahí cerramos todo. Así que les mando un beso grande. 1 millón de abrazos.